Una feliz noche para todos y bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, en esta noche vamos a estudiar un interesante tema, y el tema que vamos a estudiar en esta noche lleva por título El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Vamos a leer la historia en la Biblia para que miren qué interesante esta historia, y cuando terminemos de leer la historia vamos a sacar todas las conclusiones. ¿Por qué razón? Porque esta parábola, este pasaje de la Escritura, es muy usado para apoyar la doctrina de la inmortalidad inherente en el hombre, y es el relato que les dije de el rico y Lázaro. La gente cree pues que existe el infierno y que no sé qué cosas, porque esta historia la contó Jesús, pero lo vamos a explicar en esta noche. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, capítulo 16 y versículos 19 y siguientes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Ustedes imagínense la escena. El rico estaba bien vestido, con púrpura, con lino. El lino era una tela finísima en ese tiempo. Cualquiera no se iba a vestir así, pero este rico así era como se vestía. Y dice que todos los días hacía un banquete. Miren la diferencia. Cuando usted come en su casa, usted come una comida regular, pero cuando usted hace un banquete es otra cosa diferente, porque el banquete que tiene más comida, más variedad de comida, más cosas, y está más elegante la comida. Y esto es lo que hacía el rico. El rico no es que comía una comida regular, sino que aquí dice que todos los días hacía banquete. Y el pobre Lázaro estaba en la puerta, era un mendigo, una persona pobre, y su cuerpo estaba lleno de llagas. Entonces miren lo que dice, versículo 21. Deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Ustedes imagínense eso. El pobre quería que cayera un pedacito de pan de la mesa del rico para abajo para él agarrarlo y comer, pero nada. Los perros venían y le lambían las heridas, le lamían las heridas al pobre Lázaro, al que estaba lleno de llagas. Entonces miren lo que dice el versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Quiere decir que los dos murieron, el pobre y el rico, los dos se murieron a la misma vez. Esta historia la está contando Jesús, se llama la parábola del rico y Lázaro. Entonces dice que cuando murieron, el pobre Lázaro fue llevado por los ángeles, dice que en el seno de Abraham. Pero vamos a ver qué pasó con el rico. ¿Para dónde va el rico? Versículo 23 dice: y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El rico. ¿A dónde fue el rico? Ajá, se fue al infierno, se fue al Hades. Entonces dice que desde el infierno él veía a Lázaro, lo veía con Abraham y lo estaba viendo bien. Entonces desde allá lo estaba mirando, que ahora Lázaro, el pobre mendigo, ya no estaba así, porque ya estaba ya en el seno de Abraham, ya lo estaba viendo diferente. Pero el rico se fue, ¿a dónde? Se fue al infierno. Entonces miren el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, tenga misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Miren qué interesante es. Allá estaba el rico en el infierno, suplicándole a Abraham: Padre Abraham, tenga misericordia, manden a Lázaro
a que moje el dedo en el agua y que me moje la punta de la lengua, porque aquí estoy en el tormento. Ustedes imagínense en eso. Pero miren lo que dice el versículo 25. Y le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está entre nosotros y vosotros. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y entonces dijo: ruégote pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Esa fue la historia que Jesús contó, bien interesante. Se llama la parábola del rico y Lázaro. Bien interesante está esto. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta noche, porque esta parábola la utiliza mucha gente para la doctrina de la inmortalidad del alma. Hermanos, recuerden que la Biblia nos enseña que los muertos no saben nada, que cuando nosotros vamos al descanso nos vamos a quedar en un estado inconsciente. Si hoy usted se va a dormir en su cuarto, en su cama, a las 10 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana, usted no sabe qué pasó, no soñó nada, fue toda una oscuridad que usted no sabe qué sucedió. Así es la muerte. Cristo dice que la muerte es como un sueño. Cuando Lázaro murió, Cristo dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, lo voy a ir a despertar. Los discípulos dijeron: si está dormido se sanará. Pero Jesús dijo: no, Lázaro se murió, Lázaro está muerto. Entonces quiere decir que esta parábola que contó Jesús es utilizada por mucha gente para sostener la doctrina de la inmortalidad del alma. Y yo les dije, hermanos, que prediqué en la cadena de oración ayer jueves y le enseñé a los hermanos que en el libro Primeros Escritos, página 124, dice que Dios se desagrada cuando vamos a escuchar el error, los errores que predican en otras iglesias. Había un hermano en Miami que él hacía esto. Él decía: cuando yo voy el sábado a la iglesia y a mí no me llena la palabra, yo me voy el domingo en la mañana a una iglesia pentecostal. Ustedes saben cómo predican los pentecostales. Entonces él decía que para él llenarse se iba a esas iglesias pentecostales. En esas iglesias pentecostales creen en esto: creen que la persona cuando se muere se va al infierno y que está en el tormento eterno. Y esto no tiene base en la palabra de Dios. Por eso vamos a explicar en esta noche esa parábola. ¿Por qué Jesús contó eso? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Miren lo que dice este librito, Palabras de Vida del Gran Maestro, hablando de esta parábola, porque la vamos a estudiar punto por punto para que ustedes miren. Dice así: en la parábola del rico y Lázaro, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. Dice: la doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. O sea que en el tiempo de Cristo la gente creía en esas cosas, creía en el infierno, creía en el tormento eterno y creían en eso. Y Cristo dijo: bueno, vamos a hacerle frente a esto con su propia doctrina, con su creencia, con lo que ellos creen. Cristo lo que quería era combatir esa creencia falsa que ellos tenían. Entonces miren lo que dice: el Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones concebidas. Dice aquí en la página 207 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios.
empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, que es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de préstamo que el Señor le ha hecho, y un uso incorrecto de estos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido, que ama a Dios y confía en Él. Esto es lo que dice acá. Muy bien, entonces ahora lo vamos a estudiar para que ustedes miren la historia o la parábola. Es una ilustración. Jesús contaba estas ilustraciones para que la gente pueda entender. ¿Por qué razón? Porque si no contamos un ejemplo, no vamos a entender una verdad. Entonces él utiliza estas pequeñas historias que tienen una enseñanza para que podamos entender. Mírenlo otra vez, vamos a leerlo de nuevo. San Lucas 16, 19. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre como rico. Este hombre se identifica aquí como una persona de mucho dinero. Era rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué quiere decir esto? Hacía un banquete con esplendidez. Eso, muy bien. ¿Se imaginan ustedes cuando nosotros comemos que la gente dice, el postre, el postre? A ver, ¿cómo se imaginan el postre de este rico? ¿Cómo era? Una mesa, ¿cómo era la mesa? Eso, con mucha variedad. Tenía su pastel ahí, sus flanes, sus dulces. Yo me imagino que tenía dulces de una cosa, dulces de otra. O sea que cuando él comía allí sus comidas y él quería ir al postre, entonces él se paraba en esa mesa y él alcanzaba ahí lo que él quería. Porque esto dice aquí, que el banquete, ¿cómo era? Con esplendidez. O sea que no nos imaginemos un buffet chino donde la gente se mete, pues allá tienen de todo también. Porque ahí usted cuando va al postre, ¿qué es lo que hay ahí? Hay helado, hay galletas, hay dulces, hay flan, hay gelatina, hay de todo. Pero este era más así. O sea, era rico, era por lo alto. Allá ustedes ven así un poquito, pero aquí dice que el banquete era con esplendidez. Y encima de eso describe cómo se vestía. Ustedes ven que esa persona dice púrpura y lino. ¿Y quiénes vestían con púrpura? Los reyes. Un rey era el que vestía con púrpura. Una persona pobre no se podía poner una tela de esas porque eran muy costosas. Miren qué interesante. Ahora va a ver lo que dice en el versículo 20. También había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y miren lo que va a pasar ahora, porque es que parece que en la vida del rico, el rico lo único que hizo fue disfrutar de su dinero. Todavía ve que el otro está ahí aguantando hambre, que está lleno de heridas, de llagas, es un hombre enfermo. No le dio nada, ni una comida, no le daba nada. La Biblia no dice si tenía una compasión por el pobre Lázaro, que estaba lleno de llagas, y viendo que los perros venían a lamerle las heridas, entonces ni comida le daba. Entonces mire lo que pasó. Versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Miren qué interesante, se murieron los dos. El uno fue sepultado y dice que cuando el otro murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miren el 23. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Miren qué interesante, porque la Biblia aquí nos está diciendo que a dónde fue a parar el rico. Se fue al infierno. Entonces la gente se imagina que ese lugar de tormento donde va a ir a parar la gente
él siente que no se salvó, pero ahora lo vamos a estudiar punto por punto para que ustedes miren esto. Versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces quiere decir que ahí estaba el rico. ¿Cómo estaba? En una llama atormentándose, ahí se estaba quemando, pero parece que no se acababa de consumir, porque le está diciendo a Abraham: mande a Lázaro para que me moje con la punta del dedo la lengua, porque estoy aquí en el tormento. Entonces le dice, versículo 25, y le dice a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora que éste es consolado aquí y tú atormentado, y además de todo esto una grande cima está entre nosotros y vosotros. Los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de aquí para allá. A ver, ¿hay alguna versión que diga diferente? ¿Qué dice aquí? Aquí dice así: además de esto hay una gran cima. ¿Dice así? Hay un gran abismo. Dice igual: hay un gran abismo. ¿Qué quiere decir eso? Mucha separación. Eso, porque le está diciendo a Abraham, le está diciendo al rico que está allá en el infierno, le dice: entre ustedes y nosotros hay un abismo, hay un cima, hay como un espacio muy grande, y ustedes no pueden venir para acá ni nosotros para allá. ¿Y dónde están ustedes? Hay una gran separación. Además, cuando usted estaba en vida, recibió todos los bienes, y Lázaro, ¿qué recibió? Los males. Ahora miren lo que va a decir. Versículo 26 dice: además de todo esto hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren qué interesante. Entonces el rico tenía 5 hermanos. ¿Y cómo eran esos hermanos de este? Otros ricos también. Entonces le está diciendo: Padre Abraham, mande a Lázaro a que le testifique a esta gente, porque son mis hermanos, para que no vengan a parar aquí, a este lugar de tormento. Y miren el versículo 29. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Miren qué interesante. Ahora vamos a ver todas estas verdades. ¿Quién fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Lázaro. Ahora miren qué interesante. Si este fuera un relato real, estaríamos obligados a creer que el mendigo fue llevado corporalmente con sus harapos y llagas al seno de Abraham, ¿verdad? Porque tenemos que entender que Cristo utilizó esta ilustración para poder combatir la creencia que esa gente tenía. Ustedes saben que el católico también cree en eso. Creen que la gente va al purgatorio, que es un lugar donde la gente va a purgar sus penas temporalmente, y allá se van los niños que no fueron bautizados al limbo, van a otro lugar, y las otras personas se van al cielo. Y estas doctrinas no tienen fundamento en la palabra del Señor, hermano Isaías. Sí, los católicos también creen que este 2 de noviembre es el Día de los Santos, que van a regresan a comer. ¿Ves? Comida de sus... Eso, muy interesante lo que dijo el hermano, porque todas las costumbres están en todos los países donde está la Iglesia Católica. En Guatemala celebran eso también. ¿Y qué hacen en el cementerio? O en el cementerio no hacen ninguna actividad, como una celebración o cosas así. No. Mi mamá cuando compraba flores a mi papá, juntaba dinero y hacía comida en la casa. Y va a dejar las flores, las candelas, lo deja ahí, lo deja aquí, pero nunca... Algunos se llevan comida a los muertos,
pero mi mamá no hizo eso, pero sí llevaba flores y candelas. Pero dijo, si no le digo comer, no está bien para que me da. Eso es. Mire qué interesante lo que dice el hermano. Su papá falleció, entonces dice que la mamá del hermano Boni llevaba al cementerio cada año en el mes de noviembre las flores y las velas, los encendedores, los llevaba allí. Pero el hermano dice que también allá tienen esas costumbres, que la gente hace comida y los lleva al cementerio. Y yo creo que allá en México también hacen eso. Sí, le dejan la comida. Pero no comida. Porque allá no necesito llevar comida, pero en México y otros, al muerto, los hijos o la esposa que vive, llevan la comida que más le gustaba al muerto, como para darle gusto a algo especial. Eso. A él le gustaba. Y ahí lo ponen ahí, pero ahí se pudre usted. Sí. Porque el muerto está muerto. Sí, eso es bien interesante porque es espiritismo. Entonces quiere decir que estas creencias existen desde los tiempos de Jesús. Y Jesús tenía que combatir esa creencia. La mamá del hermano Boni estaba diciendo así, decía, si en vida no le di comida, ahora ¿cómo le voy a poner la comida en el cementerio? Si no lo va a venir a comer. ¿Verdad? Eso tiene una lógica, tiene toda la razón. Y como dice el hermano Jaime, esa comida que se pone ahí en el panteón, ¿qué va a pasar con eso? Díganme ustedes, si allá en México llevan que el pan del muerto, porque hay un pan que ellos preparan especialmente en ese día, que no es el pan que hacen durante el año, sino solamente en ese mes, un pan que le llaman pan de muertos, que lo preparan de una manera diferente a los demás panes. No sé qué será la diferencia que tiene ese pan a los otros panes. Tal vez si Isaías sabe, no sé, pero les llaman pan de muerto. Y esos panes los hacen principalmente para esa época. Estados como Oaxaca, donde tienen esas creencias. Comienza usted a ver en el mes que mencionó Boni, en el mes de noviembre, comienzan entonces a hacer todas esas calaveras y un altar. Y allí ponen toda esa comida. Entonces en los tiempos de Jesús la gente creía en esas cosas. Creían en la inmortalidad del alma, creían que esos espíritus vienen. Pero ahí la Biblia nos enseña en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben, ni tienen más pan. Entonces, estamos mirando que este relato se usa para probar dos doctrinas: que el hombre es consciente entre la muerte y la resurrección, y que los hombres entran en su recompensa o su castigo al morir. Eso es lo que enseña esa parábola. Eso es lo que enseña esa parábola, la doctrina que la gente tiene, porque ustedes van a ver, bueno, miren, en la Biblia dice así, dice, habrán dos mujeres en el campo, una será tomada y otra será dejada. Dos mujeres en un molino, una será tomada y otra será dejada. Dos hombres en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué dicen los pentecostales referente a esa doctrina? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llaman ellos a esa doctrina? A ver, la doctrina esa que vienen y ¡pum!, agarran a la gente. El rapto secreto. Ellos le llaman a eso. ¿Por qué la Biblia dice eso? En la Biblia no está la palabra rapto secreto. Eso no aparece por ninguna parte. Esa palabra no existe. Lo que en la Biblia dice, Jesús dice, estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús ilustra que van a haber dos grupos. Si ustedes leen Mateo 25, dice que como el pastor separa las ovejas de los cabritos, ahí están los dos grupos, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. En la cruz, Cristo fue crucificado con dos hombres, uno se perdió y otro se salvó. Y estos dos hombres representan dos grupos de personas, los salvos y los perdidos, porque en la mitad no hay un punto medio, o sea, no hay un punto neutral, que la gente como que casi me salva. ¿Qué quiere decir casi me salva? No, está totalmente perdido, aquí no vale el casi, no vale el casi. Díganme ustedes, casi me ganó la lotería, ¿se la ganó?
No ganó, entonces no dice casi, eso no sirve nada. Eso, entonces esa es la palabra, casi no tiene ningún valor en la presencia de Dios. O estamos salvos o estamos perdidos. Pero casi al Señor eso no le sirve. Tenemos que estar al 100%. Esas dos mujeres representan dos iglesias. Una será tomada y la otra será dejada. Cuando dice Cristo en Mateo 24, 36 y siguientes, que el tema ya lo estudiamos, del diluvio, Cristo dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que llegó el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. ¿Quién es el que se salva? ¿El que se queda o el que toma? Fíjense qué interesante la pregunta, porque eso es lo que tenemos que analizar. Cristo dice: dos hombres en el campo, uno es tomado y otro es dejado. Dos mujeres en un molino, una es tomada y la otra dejada. Ahí se quedan. El otro es el que levanta, lo agarra, lo quita. Eso representa a los dos grupos. Cristo dice: como en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, dándose en el casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. ¿Quiénes se salvaron? ¿Los que se llevaron o los que se dejaron? Los que se llevaron se perdieron, y los que dejaron fueron los que se salvaron. Los pentecostales dicen que el que se queda es el perdido, el que se queda es el perdido. Eso lo explican los pentecostales. Eso no tiene base en la palabra de Dios. El que se queda es el que se salva. El que se salva, el que viene por él a llevarlo. ¿Para qué lo van a llevar? A ver, ¿qué sucede con el trigo y la cizaña? Vienen los ángeles, separan el trigo de la cizaña. ¿Qué hacen con el trigo? ¿Dónde lo ponen? No, el trigo. En el granero de Dios, ahí lo dejan. ¿Y qué hacen con la cizaña? La toman para quemarla. Miren qué interesante. Esta parábola de rico y Lázaro la tenemos que entender, porque un día va a venir una persona a enseñar errores a ustedes, y entonces ustedes van a decir: ah, no, pues es que ahí dice así. A ver, ¿qué dice ahí? Que el rico se fue al infierno y Lázaro, lleno de llagas, se fue para allá arriba, para donde estaba Abraham. No, señor. Jesús contó eso para combatir la doctrina que la gente cree, que la gente está consciente cuando se muere. El primer error que Satanás le dijo a Eva fue: no moriréis. ¿Y qué le dijo Dios? Si ustedes comen de este árbol, el día que coman, morirán. Dios le dijo: van a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? No van a morir, van a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren qué interesante. Entonces esta parábola o este relato se usa para probar dos doctrinas: que el hombre es consciente entre la muerte y la resurrección, y que los hombres entran en su recompensa antes de morir. Miren qué interesante. Entonces, ¿quién fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Lázaro. Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Si este fuera un relato real, estaríamos obligados a creer que el mendigo fue llevado corporalmente con sus harapos y llagas al seno de Abraham. Y eso no tendría ninguna base. ¿Por qué razón? A ver, ¿va a entrar una persona llena de llagas al cielo y con harapos y andrajos? No puede, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Allá no puede entrar gente llena de llagas. Sí, los cuerpos se tienen que glorificar, como a la semejanza de Cristo cuando resucitó. No puede tener nuestra naturaleza humana, que nuestra naturaleza, por lo menos, mira, nos enfermamos, tenemos temor, nos da una fiebre, nos viene el temor porque viene un huracán, estamos expuestos a todo eso. Cuando tengamos la naturaleza de nuestro cuerpo glorificado como el de Cristo, ¿cuál va a ser nuestra naturaleza? ¿Nos vamos a enfermar por una peste que viene por ahí? ¿O la rodilla ya no vamos a poder ni de arrodillarnos? No, nada de eso va a pasar, nada de esto. ¿Por qué razón?
porque son cuerpos glorificados, un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Qué sucedió con el rico? ¿Qué pasó con el rico? Entonces dice Lucas 16, del 22 al 24, dice: también murió el rico y fue sepultado en el infierno, alzó sus ojos, estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Entonces el relato nos dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico? ¿A dónde fue a parar? Al infierno, en un tormento, o sea, en una llama. Ahí estaba él chamuscándose. Aquí hay otra pregunta: ¿volvió el rico a vivir después de haber muerto y haber sido llevado al infierno? A ver, ¿qué pasa? Porque la Biblia en el relato nos dice, escuchen la pregunta: ¿volvió el rico a vivir después de haber muerto y haber sido llevado al infierno? ¿Puede vivir para juzgar? Sí, entonces miren lo que dice. Algunos se aventuran a responder que el protagonista de este relato no fue Lázaro real, su alma. Este relato no menciona el alma del rico ni de Lázaro. No menciona el alma ni de Lázaro ni del rico. No tenemos derecho a agregar nada a la palabra de Dios. A las dos personas se las describe presentes en cuerpo, en el lugar de su remuneración. Se habla de su dedo y de su lengua. A ver, ¿qué dijo Lázaro? ¿Qué dijo el rico cuando estaba en el infierno, en el tormento? Padre Abraham, mande a Lázaro para que con el dedo venga y moje ¿qué? La lengua. A ver, si él todavía tiene la lengua y el otro tiene el dedo, ¿cómo está esa gente? ¿Están vivos todavía? Aunque la Biblia dice que ¿qué pasó con ellos? Que murieron. Pero allá tienen uno el dedo y el otro tiene la lengua. Fíjense ustedes, ¿qué sucede cuando esa gente se muere? Todo se descompone. Ahí no le queda ni el dedo ni la lengua. No queda nada porque todo se descompone. Miren qué interesante. ¿Cuál es el resultado evidente de esta parábola? Dice acá: no se refiere a ningún futuro castigo. No se refiere a la condición del hombre entre la muerte y la resurrección. El tema del cual se está hablando Cristo, que menciona en Lucas 15:2, murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso era lo que decían los fariseos de Cristo. Si leemos eso en Lucas 15:2, murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús no negó esa acusación y para justificar sus acciones presentó varias parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida. Y Cristo recalcó lo siguiente: que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Muy bien, Jesús mencionó en esta parábola de Lucas capítulo 16, dice, menciona la naturaleza permanente de su santa ley moral, porque aunque los fariseos se preguntaban, se apegaban a la ley, rechazaban el remedio de Cristo para el pecado de ellos. La ley no puede salvar, pero Cristo salva. Sin embargo, los fariseos rechazaron ese arreglo. Por eso la parábola del rico y Lázaro, Cristo ilustra vivamente la triste consecuencia del rechazo que los judíos hacían de Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo en la parábola Abraham a Lázaro? Cuando Lázaro le dijo: Padre Abraham, mande a Lázaro con mis hermanos, que tengo 5 hermanos, para que le testifiquen y no vengan mis hermanos a parar aquí en el tormento.
¿qué fue lo que le dijo? Que tenían a quién. Tienen los profetas. Eso, ¿y a quién más? Y a Moisés. Cristo le dijo, ahí tienen a los profetas y a Moisés. Oigamos a ellos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque hermanos, lo primero que nos dicen los hermanos de otras denominaciones es que nosotros vivimos la ley de Moisés, y que está la ley de Moisés, y que está la ley de Moisés. Eso es falso, porque la ley de Dios existe antes de Moisés. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 26 y versículo 5. Vamos a ver por dónde andaba Moisés, porque aquí había una ley de Dios, y la ley de Dios es eterna. No piensen ustedes que esto es un invento de Moisés. Génesis capítulo 26 y versículo 5. Génesis 26, 5. Sí, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Amén. ¿Dónde andaba ahí Moisés? Eso sí. A ver, en los tiempos de Abraham, ¿dónde estaba Moisés? Todavía ni siquiera había nacido. Todavía tenían que pasar casi más de 1000 años para que naciera Moisés. Porque la gente, ¿qué es lo primero que dicen? Ah, no, que es que ustedes guardan la ley mosaica y ustedes guardan las leyes de Moisés. Y aquí dice en Génesis 26:5 que Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés no había ni nacido. Y Abraham estaba guardando los mandamientos de Dios. Abraham guardaba el sábado. Abraham descansaba el sábado. Si usted lee la historia de Abraham, la vida de Abraham, Abraham pagó los diezmos. Dice que los pagó a Melquisedec cuando venía de la guerra. Él lo pagó. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando en la parábola del rico y Lázaro, viene el rico y le dice a Abraham, en la historia le dice: Padre Abraham, manden a Lázaro porque yo tengo allá 5 hermanos para que no vengan a parar aquí y que Lázaro vaya y les testifique. Y entonces Abraham le dijo: a los profetas tienen y a Moisés, óiganlos a ellos. Pero entonces, ¿qué dice? Si no hacen caso a los vivos, mucho menos van a oír a quién, a los muertos. Es que eso, hermano, eso es una declaración de Cristo. Es Cristo el que está contando esa parábola, y Cristo dice eso. Si esta gente no obedece lo que un vivo le dice, dígame si se levanta un muerto y le habla. ¿Se imagina usted que un muerto se levante y le diga a la gente: el sábado es el día del Señor? Si la gente no lo guarda, cuando un vivo les está diciendo, lo van a venir a obedecer porque un muerto venga y se levante y se lo diga en su cara. Sí, eso van a hacer, se van a asustar y van a salir corriendo. El término infierno usado en esta parábola de Lázaro el rico es el infierno ígneo, el lugar de tormento de los impíos. No. La palabra griega usada en el original de esta parábola es Hades, cuyo significado es tumba. Allá creo que está en la Biblia que tiene la hermana Elubia, ¿verdad? Así dice en Lucas capítulo 16, donde nosotros estamos. Lucas 16, donde dice que se fueron ¿a dónde se fueron? Se fueron al infierno. Y en el griego aparece la palabra Hades, en el Hades. Se fueron al Hades. ¿Dónde está esa versión? Sí, San Lucas capítulo 16, 23, en el versículo 23. Y en el infierno asoló solo, estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Cómo dice allá la versión del hermano Jaime? Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien, entonces dice en el lugar de los tormentos. ¿Cómo dice la versión del hermano Isaías? Lucas 16, 23. En el Hades alzó sus ojos. Ajá, muy bien.
En el Hades, esa palabra Hades. Y allá en la de la hermana de Lucas, ¿cómo dice? Lucas 16, 23. Ahí. Muy bien, entonces en la versión de la hermana Lubia dice igual, dice en el lugar de los muertos. Y en la versión de Isaías es donde está esa palabra que dice Hades. En el griego, en el idioma griego, la palabra Hades significa eso que leyeron el hermano Jaime y la hermana Lubia, el lugar de los muertos. ¿Y cuál es el lugar de los muertos? El cementerio, el sepulcro. Entonces a ese lugar es al que le están llamando el infierno, a ese cementerio, al lugar donde la gente va a descansar. Entonces miren lo que dice: ¿por qué el rico en el infierno, o sea en el Hades o en la tumba, aparece vivo? Hay tres razones para responder esta pregunta. A. Cristo hizo frente a la gente en el mismo terreno de ellos. O sea, ellos creían en eso y Él les combatió su creencia con sus propias ideas para poderles dar una lección. Segunda respuesta: en ese tiempo la idea del estado consciente de los hombres después de la muerte era sostenida por muchos. Cristo extrajo la idea para este relato de esa creencia judía común, por supuesto contraria a la escritura. Aunque fuera una creencia judía corriente, esto fue apoyado por el historiador judío Flavio Josefo en su discurso para los griegos acerca del Hades. Y la tercera razón: Cristo enmarcó su parábola de modo que enseñara importantes verdades a través de las opiniones preconcebidas de los judíos. Miren qué interesante. ¿Cuáles son algunas de las lecciones enseñadas en esta parábola? A ver, ¿cuáles son las lecciones? Primero, es en esta vida cuando el hombre determina su destino. En esta vida. Aquí tomamos toda la decisión. No hay arriba. Aquí. Es en el momento. No hay más oportunidad de salvación después de la muerte. Ya porque cuando Lázaro y el rico en la parábola se ve que están ahí, Abraham le dice: nosotros no podemos ir allá, ni los de allá pueden venir para acá. De manera que cuando Cristo está contando eso, está ilustrando que no hay más oportunidad de salvación después de que usted se murió. Cuando hemos muerto, ya. Si se salvó, se salvó, y si se perdió, se perdió. Y hay una idea muy equivocada. Hay gente que piensa que aquí van a hacer lo malo y lo malo y lo malo, y que cuando ya se están muriendo, que ya está la persona ya para suspirar, que cierra los ojitos y dice: ay Señor, perdóname, y que va derechito para el cielo cuando Cristo venga a resucitar a los muertos. Eso no existe, hermano. Si nosotros tuvimos tiempo en vida de arrepentirnos y no buscamos al Señor con un arrepentimiento sincero, eso es en vano. Que la gente en el momento de la muerte, pues que se va a arrepentir, que se va a arrepentir. Miren, un hombre estaba contando, un pastor, que un hombre quería matarse, quería quitarse la vida, y ese hombre estaba aburrido con la vida y sí se subió a un edificio. Entonces dice que cuando llegó allá arriba dijo: ya no quiero vivir más, soy un miserable, yo voy a terminar con esto, y se tiró de cabeza. Pero cuando iba en la mitad, como era un gran edificio, que cuando iba en la mitad dijo: ay, estoy haciendo mal, Señor, perdona. Entonces que cuando ya cayó abajo, pues que muerto, que ella iba con el arrepentimiento abajo. Entonces cuando venga Cristo, como esa persona, todos tenemos un lugar en el cielo, que entonces que esa persona, cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar con él? Que va a resucitar y se va a ir con Cristo al cielo. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. Si esa persona premeditadamente tomó la decisión de quitarse la vida, ¿los que se quitan la vida van a entrar al cielo? No. Porque si yo mismo me quito la vida, el Señor dice: no matarás. Yo no tengo por qué quitarme la vida. Y dígame que en ese momento entonces diga uno: ay Señor, ya me arrepiento, perdóname, cuando le quedaban 3 minutos para caer allá abajo. No, es que por eso les digo, el que cuenta eso, el que dice eso, eso es un error, eso es mentiras, eso no puede existir.
Sí, no podemos utilizar esa ilustración para decir eso. Ahora miren, otra cosa. Un hombre en un pueblo agarraba a las mujeres y las violaba y las mataba. Entonces, eso fue en Guatemala. Allá la gente hace justicia. Lo agarraron al hombre y lo arrastraron, lo lograron agarrar y lo amarraron y lo arrastraron, pero lo arrastraron bien feo. Y lo último que lo hicieron, lo pusieron en un poste, le metieron gasolina y lo prendieron, lo quemaron vivo. Miren lo que dijo una señora de la iglesia. Miren lo que dijo la señora. La señora dijo: este pobre hombre, con todo lo que le hicieron, con todo lo que sufrió, pagó todo lo que hizo, el Señor lo perdonó y se va a ir al cielo. Eso es así, porque lo arrastraron y por allá lo acabaron, hermanos. Díganme ustedes cómo será eso, una persona que está amarrada y lo estén arrastrando y encima lo amarran en un poste, le meten gasolina y le prenden fuego y todo eso. Y esa señora dijo: como sufrió tanto con su muerte, entonces cuando venga Cristo, esa persona va a resucitar y se va a ir al cielo. Hermano, eso no existe. Eso no podemos imaginarnos nosotros. En el momento que nosotros tenemos oportunidad de salvación, tenemos que arrepentirnos y no podemos esperar en el último momento, ni pensar que porque la muerte fue trágica y en un sufrimiento muy grande, pues entonces no se salvó. Miren otro caso que sucedió también allá en Guatemala, entre los límites de Tacaná y México, Chiapas. Eso es por allá, por un lugar que se llama Niquivil y Tacaná. Chehuaté es donde viven los padres del pastor César López. Miren lo que pasó. En un pueblo de esos, la gente agarra taxi. No habían taxis en esa época, sino como unos camioncitos, un pick-up. Ahí anda la gente se monta en esos carros y ahí andan todos colgando porque no hay espacio. Es mucha la gente y un carrito nada más que entra y sale. Este hombre era un hombre muy robusto y él se sentó allá en la parte de adelante. El carro se fue por un abismo, la gente que pudo se aventó, los que no se mataron, pero cuando el carro cayó allá abajo, ustedes ven que el carro está así, pero en el accidente el carro se partió por la mitad y el carro se encerró así. Y este hombre era muy robusto, muy grueso, y como el carro quedó así, el hombre no pudo salir. Entonces el carro agarró fuego y entonces los que estaban vivos afuera comenzaron a tratar de arrancar la puerta y a jalarlo, pero las llamas agarraron más ventaja y el hombre gritaba y decía: no me dejen morir, no me dejen morir. ¿Y sabes qué hacía la gente? Agarraba el zacate, el pasto, y lo tiraban arriba del fuego a ver si apagaba. La arena de la calle la aventaban a ver si apagaba. Le echaban al hombre arena encima para que no le agarrara el fuego. Pero hermano, fue fatal. Y finalmente las llamas, ustedes saben que cuando está toda esa gasolina en el combustible del carro, ¡pum!, explota y la gente no se va a quedar ahí esperando a la explosión, porque entonces no va a ser uno el muerto, sino varios muertos. El hombre murió quemado lentamente hasta que el fuego se apagó, porque allá en Guatemala no van a llamar a los bomberos para que vengan en 5 minutos como corren aquí, que aquí usted llama a la ambulancia y en 5 minutos la gente llega, los paramédicos. Allí no. Una mujer dijo así, que como este hombre se quemó lentamente en ese accidente y fue muy trágico el accidente, dice que eso es un ángel que se va derecho al cielo. Son ángeles que se van derecho al cielo. Hermanos, son doctrinas de demonios, son doctrinas falsas. La Biblia no nos dice que porque una persona muera en una condición trágica, que por esa razón se va a ir al cielo, que ya pagó por sus pecados. ¿Quién fue el que pagó por nuestros pecados? Cristo. ¿Y dónde pagó? En la cruz del Calvario. No metido en un carro bajo las llamas de fuego, ni allá en esa condición. No, fue en la cruz que Él pagó por el precio de nuestra salvación.
A nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero sí hubo un pago. Cristo pagó, hay un precio que se pagó por esa salvación. Entonces, esa es una de las lecciones que nos enseña la parábola del rico y Lázaro. Ahora, por su propia elección el hombre establece un gran abismo entre Dios y él, entre él y Dios. Y por último, presenta un contraste entre el rico que no confía en Dios y el pobre que confía en Dios. Mire qué interesante es. Ahora, ¿a quién rogó el rico pidiendo ayuda? A Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Es Abraham Dios? ¿Abraham no es Dios? ¿Quién es Abraham comparado con uno de nosotros? Otro pecador. Porque el Señor le dijo a Abraham: salga de su tierra, de su parentela. Y él salió de allá, de Ur de los Caldeos. Abraham era otro idólatra. El Señor lo sacó de allá y le dijo: vamos. Y él salió obedeciendo al Señor a donde era que el Señor lo iba a mandar. Entonces, aquí en el relato, el rico le está diciendo: Padre Abraham. Y hermanos, y allí no aparece ninguna persona en el cielo con ningún mérito para interceder por nosotros. El único que tiene méritos para interceder por nosotros es Cristo Jesús, porque es nuestro sumo sacerdote. Allá no hay santos ni santas en el cielo para que usted les vaya a pedir. Eso no existe. Otra pregunta: ¿qué tiene más valor? ¿Los milagros o la palabra escrita de Dios? Muy bien. Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Entonces él le dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno fuere de los muertos. La palabra de Dios es más importante que cualquier milagro. Esto quedó probado por el último milagro de Cristo, cuando él resucitó a Lázaro de Betania, que había estado muerto hacía 4 días. Y a pesar de este tremendo milagro público, siguieron rechazando a Cristo, hasta querían darle muerte a Lázaro. Eso dice la palabra de Dios. Querían matar a Lázaro. ¿Por qué razón? Porque ellos creían en esas cosas. San Juan capítulo 12, versículos del 9 al 11. San Juan, libro de San Juan, capítulo 12, versículo del 9 hasta el 11. Vamos a ver este. San Juan 12, versículo 9 hasta el 11. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también para ver a quién, a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué querían hacer con Lázaro? Lo querían matar porque Cristo lo resucitó. Los judíos querían matar también a Lázaro. ¿Cuál era el abismo que había entre el rico y Abraham? Era el abismo de la desobediencia. Abraham había creído a Dios y había servido con fe y obediencia. Y a pesar de que los judíos eran descendientes, estaban rechazando al Mesías, a quien Abraham había aceptado por fe. Jesús le dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora miren, hermanos, esto. Jesús vino para quitar el muro de separación entre los judíos y los gentiles. Vino a dar a todos la misma oportunidad de salvación. Esta parábola no menciona ningún futuro castigo ni la condición del hombre entre la muerte y la resurrección. No hay apoyo en esta parábola para la inmortalidad del alma. La única manera de alcanzar la vida en el mundo venidero después de la muerte es mediante la resurrección de los justos. Y dice la parábola: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo
son perdidos. Primera de Corintios 15, 16 y versículo 18. Preparémonos ahora para estar listos para el regreso de Cristo. Tenemos que prepararnos para eso. Hermanos, en este librito, Palabras de Vida del Gran Maestro, está toda la historia del rico y Lázaro. Y ahí nos dice, en la parábola que Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno, la doctrina de un estado de existencia consciente entre la gente y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. Y el Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se había de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo y que el Señor le ha hecho, y un uso incorrecto de estos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Escuchen esto. Cristo desea que sus oyentes comprendan que es imposible que el hombre obtenga la salvación del alma después de la muerte. ¿Cuándo nos vamos a salvar? Ahora en vida. ¿Cuándo vamos a luchar? Ahora en vida. ¿Cuándo vamos a hacer los tesoros en el cielo? Ahora en vida. Ya es tarde para llevar unas flores al cementerio, porque esas personas no las van a mirar, ni las van a oler, ni las van a disfrutar. ¿Cuándo es el momento de llevarle a un ser querido unas flores para que se alegre esa persona? Eso, cuando esté vivo. ¿Cuándo le vamos a llevar una comida para que puedan gustar eso que quieren comer? Cuando esté vivo. Ya una persona cuando llega al estado inconsciente de la muerte, todo esto es en vano, porque la palabra de Dios dice, su odio, su amor y su envidia también fenecieron ya, y ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Miren qué interesante. Los muertos están inconscientes, los muertos nada saben. Satanás quiere utilizar la misma Biblia para engañar a la gente y enseñar doctrinas erróneas. Cristo utilizó esta misma historia, o esta parábola, para poder hacer entender a la gente todas estas verdades que nosotros necesitamos aprender. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga en nuestro mayor deseo y oración, y que también el Señor bendiga a los hermanos allá en el internet que están siguiendo la transmisión a través de YouTube, que se suscriban, que le den un like y que compartan estos temas para que otras personas, hermanos de la fe y personas de otras denominaciones también puedan compartir y aprender la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, nuestro deseo y oración.